Y dula. ¿Alguien no sabe lo que quiere decir dula? Yo no sé. Bueno, entonces les cuento. Las dulas acompañamos a las mujeres durante su proceso de maternidad, que va desde la gestación hasta la crianza, que puede durar... ¿Escuchan atrás? No. Sí, un poquito. ¿Alguien más? ¿Quieren? Bueno, me subo a la silla. Las dulas acompañamos a las mujeres durante todo su proceso de maternidad, de convertirse en madres, que va desde la gestación, el parto, el puerperio y la crianza. Yo también soy terapeuta corporal, soy eutonista, y gracias a estas formaciones que fui transitando de alguna manera, la formación de dula la transité al convertirme en madre. No es que hice una carrera, pero para las otras cosas sí, cursé carreras y estudié y di exámenes y esas cosas. Y gracias a la formación de musicoterapeuta, por ejemplo, pude estudiar con mucha exhaustividad todo lo referente al periodo primal, que va justamente desde la gestación hasta el tercer año de vida, porque la verdad que aunque como musicoterapeutas trabajemos con adultos, nos encontramos con patologías generadas en su periodo primal. Está complejo, estoy armando un Tetris en mi cabeza y de todo lo que quiero decir, pero bueno, voy a tratar de lograrlo. Te voy a dar un beso porque después nos vamos a pelear. Así somos amigos antes. Por eso me hizo hablar primero. No. Y también, bueno, a ver, no quiero chapear, ¿no?, con las cosas que hago, que sé, sino que solo quiero crear un contexto y mostrar desde algún, que lo que digo lo digo desde algún lugar, ¿sí? Y no porque lo leí en internet. Me formo y me capacito regularmente en el Instituto LOPSI de Budapest, que fue fundado por la pediatra Emmy Pickler, que fue una primero cuidadora de niños huérfanos en su momento y luego una estudiosa, investigadora y formadora de gente que, como yo, encontraron ahí una fuente de información y de formación muy valiosa. Hace poco me preguntaron si existía un solo modelo de padres, ¿sí? Y yo respondí que en realidad no, que había varios modelos de padres, según en la cultura en la que estaban, en la familia en la que habían nacido, en los usos y costumbres, o sea, según los paradigmas en los que transitaban aquellos padres. Pero que yo creía que sí, en realidad había un solo modelo de hijo. Porque la verdad que cuando los niños nacen, vienen de una experiencia totalmente biológica, fisiológica, y tienen la expectativa de seguir recibiendo esa misma experiencia. Mucha gente observó esto, John Bowlby entre ellos, y él, por ejemplo, habló sobre el apego, y definió el apego, ¿no?, como la necesidad que tiene el bebé de tener un referente constante y permanente. Y generar un vínculo de confianza con esa persona, preferentemente la madre, que es aquel organismo, hablando de biología, aquel organismo que lo gestó, que le dio vida. Y yo pensaba, ¿no?, qué difícil que es para un bebé tener la experiencia de apego durante el día y durante la noche no tener la menor idea de dónde está ni con quién, y si hay alguien cerca de él o no. Entonces empecé a hacer una especie en mi cabeza y últimamente cuando doy clase, ¿se puede usar esto? ¿Sí? ¿No? Sí. Hice como una especie de diferenciación entre experiencias y yo separo entre lo que es fisiología y lo que es intervención o cultura, ¿sí? Y la fisiología es biología, es lo que es la expectativa que tenemos de vivir, lo que tenemos que vivir de la manera más saludable posible. O sea, sabemos que lo que es fisiológico es lo más saludable del mundo.
Y cuando nos apartamos de la fisiología, nos acercamos a la patología, por lo menos preparamos el territorio para que se desarrolle alguna patología, ¿no? Sí. Okay. No, tu gesto. Entonces, la fisiología implica atravesar las situaciones para poder, o sea, un organismo se concibe, se desarrolla, nace y crece, se reproduce y muere de manera fisiológica. Y es la manera más económica, placentera, barata, efectiva y saludable que tiene para lograr hacerlo. Cuando hablamos de esto, cuando yo hablo de esto, mejor dicho, digo que este organismo, esta persona, lo que está logrando es como superar las vicisitudes que implica crecer, regulándose, autorregulándose, pero con los cuidados necesarios que necesita hasta que logra ser un organismo independiente. ¿Sí? Cuando, digamos, yo tengo una mirada muy fisiologista de lo que es el desarrollo y lo que es la crianza. Entonces, cuando digo que todos los niños necesitan lo mismo, me refiero a que vos observas bebés nacidos en Tanzania, en Japón, en Himalaya o en Adrogué, y todos los bebés piden brazos. Y todos los bebés lloran de noche, y cuando la mamá se acerca se calman. Entonces, ¿no querrá decir que los bebés necesitan eso? Y que la cultura nos dice otra cosa. La cultura nos dice, no, tiene que dormir solo, o en su cuna, o en su espacio, para que los padres tengan su lugar. Entonces yo empecé a darme cuenta, y en realidad esto también está muy difundido en varios autores, muchos investigadores. Yo solamente leo lo que ellos escriben, no investigo nada. Pero la mirada fisiologista es una mirada más bien bebecéntrica, centrada en las necesidades del bebé. Y lo que me di cuenta es que la mirada intervencionista es más bien la mirada adultocéntrica, centrada en las necesidades del adulto. Cuando la madre dice, yo le voy a dar una mamadera, si yo puedo dormir, tiene una idea adultocéntrica. No está pensando en que esa mamadera lo va a indigestar, el bebé no es que duerme porque se quedó lleno, sino que no da más y necesita mandar toda su sangre, como el doctor habló de los mecanismos de adaptación rápidos, al estómago y a su sistema digestivo, y entonces retira la atención de todo el resto de su organismo. Pero es verdad, el bebé se duerme. El hecho es que el bebé se duerme y la mujer puede dormir. Y esto me lleva a mí a pensar en como abrir todavía el frente más aún, en vez de ponerme a hablar del bebé, me dan ganas de hablar de la mamá. ¿Por qué esa mamá necesita que ese bebé duerma? ¿Por qué está tan desregulada? ¿Quién? O sea, ¿hay alguien tendría que haber un entorno que tendría que estar ayudándola a maternar, en vez de dejarla sola y sin recursos, en donde su único recurso es intervenir al bebé para que ella pueda recuperarse y regularse? Entonces estamos hablando de crianza y de puerperios, ¿no? De una situación en donde las mujeres, si no tienen la ayuda suficiente, no pueden llevar a cabo una experiencia fisiológica autorregulada, placentera, etcétera, todos los beneficios. La fisiología no tiene ningún beneficio, es un fin en sí mismo, pero bueno, ahora tenemos que hablar de los beneficios de quedarnos de este lado, porque hemos descubierto que si en realidad, como decía el doctor, aplicamos la medicina defensiva es más bien desregulatoria. Entonces, como doula, yo acompaño mucho a la crianza, y lo que veo es que cuando los padres entienden cómo funciona su bebé y se vuelven bebecéntricos, y lo ayudan a regularse con las intervenciones que el bebé necesita, el contacto, la atención, el amamantamiento, otro tema, el amamantamiento, ¿no? Se ha desnaturalizado tanto el amamantamiento que todavía hay agentes de salud que recomiendan que el bebé sea amamantado con los criterios en donde se alimenta un bebé de manera artificial, o sea, con biberón.
Entonces le dicen que tiene que comer cada 3 horas, ¿sí? Pero, o tiene que ser amamantado cada 3 horas, pero esto en realidad era con el biberón, porque el biberón, como es una fórmula, tiene que ser dosificada de acuerdo al peso y a la edad del bebé. En cambio, el fluido lácteo de la mujer es algo totalmente regulado por el organismo, en donde nadie interviene. No hay manera de decir, bueno, yo ahora voy a hacer que mi leche sea así o así, ¿no? Pues lo hace mi cuerpo, no. Es una cosa en donde no hay intervención. Y si vos querés intervenir es como matar a la gallina de los huevos de oro, después te quedás, ¿no? Sin embargo, no se sabe mucho de lactancia actualmente. Inclusive algunas tablas de crecimiento las están empezando a cambiar, pero durante mucho tiempo las tablas de crecimiento que manejaban los agentes de salud eran tablas realizadas en base a niños alimentados a fórmula. Entonces cuando llegaban niños alimentados en base a leche materna no coincidía cómo tenía que estar ese bebé, ¿no? Entonces le decían, bueno, no, dale fórmula porque él está bajo en peso. Claro, darle fórmula, el bebé sube de peso porque son fórmulas hechas en base a leche de vaca. ¿Ustedes se imaginan o saben qué tamaño tiene un bebé recién nacido? ¿Sí? Bueno, ¿y qué tamaño tiene el bebé de una vaca? ¿Los podemos comparar? ¿En cuánto tiempo se verticaliza un bebé? En un año. ¿En cuánto tiempo se verticaliza un ternero recién nacido? Dentro de la hora. Entonces, sus huesos y su organismo y su metabolismo están preparados para metabolizar una leche que tiene hormonas de crecimiento de vaca. Por lo tanto, eso en un bebé seguro que lo va a hacer crecer. Y las tablas van a ser obviamente muy diferentes. Si le preguntamos a la fisiología cuánto debería durar el amamantamiento, la lactancia, la fisiología nos respondería alrededor de 6 años. ¿Y cómo responde eso? Responde eso porque entre los 5 y los 7 se retiran del organismo la lactasa y la amilasa, que son las enzimas que digieren la leche. Y después de que se retiran, ya no deberíamos ingerir más leche de ninguna especie, ni de la nuestra ni de otra. Porque cambian los dientes, que se llaman de leche, porque pertenecen al periodo de lactancia, para que el bebé o el niño no le rompa las tetas a la mamá. Por esos dientotes gigantes, entonces vemos nenitos de 5, 6, 7 años con sus caritas pequeñas, pero con esos dientotes así grandotes, porque van a ser sus dientes definitivos. Y porque además se termina de configurar, y esto por ahí lo puede explicar mejor el doctor que yo, el sistema de respuesta inmunológica. O sea, sabemos que a través de la lactancia la madre le pasa a su hijo permanentemente todo su código inmunológico actualizado. Entonces lo está ayudando a defenderse hasta que su propio código también esté totalmente maduro. Esos 3 factores, por lo menos hasta ahora, sabemos desde la biología que son los que nos permiten deducir que la lactancia humana debería durar ese tiempo. Y sin embargo, desde lo que es la crianza hoy en día, se ve mucha intervención al apego, se lo ve mal, se lo condena, se las critica a las mujeres que lo brindan, se las critica a las mujeres que amamantan a niños de 1 año o 2, cuando en realidad desde el punto de vista fisiológico están recibiendo 1/5 o 1/3 de lo que su hijo necesitaría recibir. Y esa mujer está probablemente atravesando un puerperio muy difícil. Entonces la mujer normalmente lo que suele hacer es o busca una tribu para empoderarse y encontrar, a todos los bebés les pasa lo mismo, a todas las mamás les pasa lo mismo. Cuando encuentran a otros pares, empiezan a darse cuenta de que en realidad no están locas y que lo que les pasa es un patrón. Y si es un patrón es porque ocurre. Que socialmente o culturalmente no se comprenda es otro tema. O esté instalada otra cosa, o esté naturalizada otra cosa es otro tema. Pero cuando encuentran pares entre sí y constatan que a otros bebés les pasa lo mismo, ellas se quedan más tranquilas y pueden seguir siendo bebecéntricas. Cuando las mujeres están aisladas y tienen un entorno hostil ante lo que ellas quisieran hacer o responder a las necesidades de sus hijos, lo que hacen es volverse más adultocéntricas o más entornocéntricas y en vez de satisfacer las necesidades de sus bebés, satisfacen a su entorno. Entonces destetan, quizás en contra de su voluntad,
y obviamente en contra de las necesidades de su hijo, o desproveen del apego. Con respecto a lo que decía el doctor sobre el tema del sueño, el patrón del sueño la verdad que es complicado. Sin embargo, una cosita solo voy a agregar, o sea, yo sé muy poquito de neurociencias, pero lo suficiente como para poder entender esto. Hay muchos factores que pueden afectar el patrón del sueño, pero que un bebé duerma solo, probablemente lo que le genera es un circuito en donde el bebé al principio se estresa, llora mucho y si obviamente no recibe ayuda porque tiene que dormir solo, lo que hace el bebé es inundar su cerebro de una hormona que se llama cortisol, que se genera en las glándulas suprarrenales, y ese cortisol es el que produce el sueño, o que el bebé se duerma, no el sueño. Porque el cortisol tiene como función evitar el sufrimiento. Entonces desconecta áreas cerebrales. Y entonces estos niños que son obligados a dormir desapegados, adquieren supuestamente un patrón de sueño más prolongado durante la noche. Pero tenemos que entender que detrás de esto hay una acción en el cerebro que puede tener consecuencias bastante largoplacistas y bastante negativas también. Porque es una intervención, ¿sí? No es una regulación fisiológica. Y quería decir una cosita más sobre la fundamentación fisiológica del apego, y lo tenía que haber dicho al principio, pero no me lo olvidé. Y es que cuando nacemos en un estado de inmadurez tan grande, o sea, si nos comparamos con otros mamíferos, necesitaríamos varios meses más de gestación para poder nacer más o menos con el mismo nivel madurativo que otros mamíferos, ¿sí? Pero nosotros como seres humanos tuvimos que optar por nacer muy, muy inmaduros, naciendo inclusive a término, porque al verticalizarnos nuestra pelvis se estrechó y además evolutivamente nuestro cerebro creció. Tenemos un cacho así de cerebro que se llama lóbulo frontal, que antes no estaba, no los teníamos. Los pitecantropos vieron que tienen, ¿no? Tener 2 dedos de frente es tener esto, tener el cerebro que te permite pensar. Y entonces, ante una pelvis más pequeña y un cerebro más grande, lo que ocurre es que hay que recortar, bueno, nace antes, ¿sí? Pero se tiene que producir una exterogestación después. Entonces, la mamá cuando está gestando, por más que le moleste mucho la panza, no puede decir, uy, me molesta, me la voy a sacar un rato y después vuelvo. Gesta constantemente, 24 sobre 24, 7 sobre 7. Y la exterogestación también debería ser así. El bebé no está preparado para ser separado de la madre, no está listo. Fisiológicamente, ni emocionalmente, ni lo voy a mencionar. Bueno, me quedaron más cosas, pero ya se me terminó. Bueno, gracias.